Buenas tardes, noches, buenos días las personas que nos estén viendo. Mucho gusto, mi nombre es Haydn Roldán, yo soy psicólogo colombiano, trabajo y vivo acá en los Estados Unidos, realmente con el fin de aprender mucho más y continuar con mi práctica clínica. Empecé con la Universidad ISEP ya hace un tiempo. Ha sido una experiencia muy gratificante. El día de hoy, pues precisamente queríamos hacer como una presentación, algo muy sencillo acerca de algo muy específico, el trastorno de pánico. Gracias a Alma, a la universidad, por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno. Como les decía, es algo muy sencillo para los que ya estamos en el campo, ya los que estamos trabajando con pacientes con trastorno de pánico. Y traje este tema precisamente, lo consultamos con la directora académica. Un poco antes quería traer este tema con respecto porque en la consulta diaria, en mi caso, cada vez ha sido mucho más, sobre todo con el tema de la pandemia, con el encierro, ha sido más recurrente, digo, el tema de la ansiedad y el trastorno de pánico en específico. A partir del encierro que nos generó a nivel mundial, pues precisamente llega cada día más personas consultando: mira, tengo ansiedad, no sé qué hacer, en algún caso es más de lo que yo puedo manejar, es muy normal no era tan normal en mi trabajo, yo estaba trabajando en mi oficina, etcétera, y sentía ansiedad, y últimamente pues ha sido mucho más. Y como lo decía, en mi consulta ha pasado muchísimo que ha llegado personas con alta ansiedad y con trastorno de pánico. Una de las cosas que yo siempre hago cuando estoy en consulta y estoy haciendo una evaluación por primera vez, precisamente es el tema de diferenciar qué es esa ansiedad y qué es un trastorno de pánico o un ataque de pánico. Sí, para mí siempre les pongo a mis pacientes o a mis consultantes pues como una gran diferencia en lo que es ese tener un gran nivel de ansiedad, un nivel fuerte de ansiedad y un trastorno de pánico, un panic attack. ¿Sí? Yo les digo algo así como siempre, hay unos niveles, el nivel 5 y el nivel 10, ¿sí? Nivel 5 es una ansiedad, por ejemplo, cuando uno precisamente está haciendo un examen, haciendo una presentación, hablando frente al público, en el que genera ansiedad y que genera, pues, ciertas señales fisiológicas, ¿sí? Está la parte también de ansiedad mental, el pensamiento en futuro, en cómo me va a ir, ¿sí? Y pues para terminar esa división, la parte conductual, ¿qué hace uno cuando precisamente está frente a esas, exponiéndose ante el miedo, ¿no? Ahí está lo que llamamos esas tres cosas, el triple canal de respuesta, que es la parte conductual, que hago, que siento y que pienso. Con respecto a eso, pues precisamente les digo como, bueno, está el nivel de ansiedad, ¿sí? Y está el nivel de pánico. En el nivel de ansiedad todos sufrimos precisamente esas señales fisiológicas, la sudoración en manos, eso que tenemos la falta de respiración, ese dolor de estómago, ¿sí? Lo que pasa es que en el trastorno de pánico esto es duplicado o triplicado, ¿sí? Que es parte de las cosas que yo intento explicarles en esa primera sesión. En el caso de trastorno de pánico, lo que vemos acá precisamente en la presentación se ha definido como el miedo al miedo, ¿sí? La idea es que o la esencia, lo más básico de este trastorno, es que cualquier cosa su cerebro ya la lee como algo muy grande, algo que va a pasar muy feo y que me va a hacer sentir muy mal, ¿sí? Entonces, nuestra mente lo que hace es interpretar de una manera catastrófica, de una manera agrandada, cualquier señal o algo que me haga sentir esas mismas sensaciones fisiológicas que me hace sentir o que he sentido previamente, ¿sí? Entonces, estos síntomas
van escalando, ¿sí? Entonces yo siento ansiedad, un poco de ansiedad, me sudan las manos y de pronto empiezo a sentir un poco más la palpitación, el que no puedo respirar, el que no puedo ni moverme, que de pronto se me empiezan a dormir las manos, se me empieza a dormir la parte de la quijada, ¿sí? Esa parte pasa muchísimo, ¿sí? Y es cuando ya la persona, entre más empieza a sentir ese tipo de síntomas, su pensamiento va mucho más allá, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente presentación, precisamente, tengo acá como unas figuritas de los síntomas emocionales y los síntomas físicos, ¿sí? Entre los síntomas con respecto al pensamiento, el temor, por ejemplo, a morir. ¿Por qué? Porque todas esas sensaciones fisiológicas, todo eso que empiezo a sentir muchas veces dice, oh, me voy a morir, acá me dio un infarto, me dio un ataque al corazón, algo me va a pasar, ¿sí? Entonces, el temor a morir es uno de los pensamientos que más viene con el ataque de pánico, ¿sí? El temor, por ejemplo, a perder el control. Me siento tan mal que ya no sé qué hacer. Perdí el control de mi cuerpo, de la situación, de mi conducta, absolutamente de todo, ¿sí? Esa sensación de perder el control o enloquecer es algo muy normal, ¿sí? También está la parte cardiovascular, lo que les estaba diciendo, se nos aumenta los latidos del corazón, se nos acelera el pulso, ¿sí? Entonces empiezo a sentir ese malestar y esa opresión en el pecho, lo cual pues hace que todos los síntomas y que mi pensamiento otra vez me lleve a qué? Al temor a morir. Entonces se retroalimenta lo uno con lo otro, ¿sí? La parte respiratoria, pues lógicamente dejo de respirar y es una de las cosas que primero le empiezo a decir a mis pacientes, es el tema de vamos a hacer ejercicios de respiración. Ya se los diré más adelante con el tema de tratamiento, cómo es que nosotros lo hacemos. ¿Listo? ¿Sí? Los síntomas, acá precisamente, los síntomas neurovegetativos, ¿sí? Por ejemplo, es el tema de la sensación de debilidad, el mareo, lo que les decía, la sudoración, el frío, el calor, ¿sí? Y en algunos casos, los síntomas digestivos. Hay personas que enseguida los va a mandar al baño, ¿sí? Estos son como los síntomas de un ataque de pánico. Como les decía, y como comencé esta presentación, yo les explico a mis pacientes, estoy en un 5, eso es una ansiedad. Y es normal que pase esto, pero no en un nivel tan alto. Cuando tengo un ataque de pánico, se va mucho más arriba. Sí, es algo que se exacerba completamente, se triplica esas sensaciones y lleva a la pérdida del control de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos para la siguiente presentación. En la siguiente presentación precisamente tomo un poco de los tipos de ataque de pánico y les estaba mostrando como el ciclo del ataque de pánico. Claro, entre más tengo ansiedad, entre más tengo miedo, empiezo a pensar de una manera en que me voy a morir y voy a tener una crisis peor, que voy a estar peor cada vez. Entonces, acá lo vemos gráficamente. Entre más miedo, más ansiedad, el ataque de pánico sube, el miedo a tener otro ataque, sí, más ansiedad y todo se vuelve a retroalimentar y se vuelve una bola de nieve, le digo yo a mis pacientes. Se vuelve algo en lo que no se puede controlar en algunos momentos. Sí, hay una de las cosas que también hacemos es el diferenciar es qué tipo de ataque de pánico tengo. Hay personas que tienen ataque de pánico durmiendo. Estoy durmiendo, de pronto empieza a acelerarse su corazón, se levantan, se despiertan, empiezan a sentir más síntomas y en ese momento su ansiedad dice, me va a dar un ataque de pánico y peor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es uno de los atados a la situación, ¿sí? Hay otros que es, bueno, perdóname, el inesperado. El inesperado es que estoy durmiendo y de un momento a otro pasa esto. Hay a una situación, me acerco a un sitio donde yo sé que he tenido ansiedad o he tenido, no sé, algún tipo de experiencia negativa y que me ha dado todos estos síntomas fisiológicos, pues es una situación a los que me ha llevado y que probablemente me va a volver a ocurrir, ¿sí? Los ataques de pánico tienen algo que es
que uno se anticipa, o las personas que lo han tenido se anticipan mucho mentalmente, me va a pasar, va a empezar a darme, ¿sí? O va a pasar una situación en la que me va a dar y que voy a sentir esta situación, o voy a volver a tener ese ataque y qué pena, qué vergüenza, me va a volver a pasar, ¿sí? Es una de las cosas que más da, lo cual pues lógicamente va a hacer que te predispongas a que vuelva y te dé, ¿sí? Es esa predisposición que tienen las personas cuando ya han tenido algún ataque de pánico y pueden volver a tenerlo, ¿sí? Como les decía, esto es un ciclo que desde la parte de nosotros, desde la parte clínica, la idea es que nosotros vamos a llegar a intervenir y vamos a cortar ese ciclo, ¿sí? Lo que ya les voy a mostrar en el parte del tratamiento, cómo es que nosotros empezamos a hacer que las personas puedan lograr cortar eso y mediante muchas técnicas podamos empezar a darle ese control y tengan autocontrol. ¿Listo? ¿En dónde empieza el tema del pánico? Nosotros, lo que nos muestra la evidencia, lo que nos ha mostrado la evidencia es un tema muy cerebral. Vamos a verlo en la siguiente presentación, es algo muy sencillo. Nosotros tenemos dentro del cerebro algo que es muy pequeño, que es la amígdala, ¿sí? Esa amígdala es la que nosotros, es una región cerebral, es algo muy pequeñito, ¿sí? Que está precisamente involucrada en la parte del condicionamiento del miedo, ¿sí? Es la que recibe señales. Entonces ella un momento u otro recibe una señal de que hay algo que te va a afectar o que va a hacer en contra tuyo o que te está amenazando, ¿sí? Como lo dice acá, recibe información del medio ambiente, del contexto y da la alerta y dice, espera un momento, algo está pasando o algo va a pasar. Entonces, ella manda la señal, se va a comunicar con otras áreas, tanto del cerebro, y empieza a enviar señales, es decir, espera un momento, necesito cambiar la temperatura, algo está corriendo de peligro, ¿sí? Se aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración, etcétera, libera hormonas y empieza a dar ciertas respuestas, que es en ese momento en que el cerebro y nuestro cuerpo empieza a actuar de esa manera, ¿sí? Es muy importante y me parece muy importante aclararlo que nosotros mediante el tratamiento psicológico empezamos a acostumbrar a esta amígdala, vamos a empezar a enseñarla a cómo actuar y nosotros pues mediante muchas técnicas podemos empezar a enseñarle a que esté un poco más tranquila, poder controlarla, ¿sí? Y por último, parte del tratamiento, de lo que nosotros la evidencia nos ha mostrado que nos está funcionando, es, si me regalas en la siguiente presentación, ya te voy a mostrar parte del tratamiento. Bueno, nosotros tenemos como varias secciones del tratamiento, ¿sí? La primera es una evaluación. Nosotros normalmente entramos a evaluar si la persona realmente sí está sintiéndolo, si sabe diferenciar entre una ansiedad, si sabe diferenciar entre un ataque de pánico. Y para eso precisamente hacemos una evaluación. Tenemos varios instrumentos, varios cuestionarios en los que nos van a marcar si es una ansiedad o realmente hemos tenido episodios de ataques de pánico, ¿sí? Lógicamente, lo primero que nosotros hacemos es un análisis funcional de la conducta, un análisis funcional de qué es lo que está pasando con la persona, cómo está actuando, en qué momento, ¿sí? Y eso nos va a mostrar a partir de la evaluación y ese análisis funcional nos va a mostrar cómo está la persona ante el ataque de pánico, ¿sí? Y por último, una de las cosas que yo más utilizo es en el tratamiento, en mi consultorio precisamente, es el tratamiento de la exposición interoceptiva. Como pues es algo basado en la evidencia, precisamente yo lo sigo muy del protocolo de Barlow, que las primeras sesiones lo que hacemos es precisamente psicoeducar a nuestros pacientes. ¿Cómo psicoeducamos a nuestros pacientes? Empezar a explicarles cómo funciona, condensado de esto que acabo de decir en estos minutos, condensado de esta información de cómo funciona el cuerpo,
cómo actúa nuestro cerebro, lo que hacemos es explicarle de una manera pues muy clara al paciente, decirle, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que funciona dentro de tu cerebro, así es que funciona y por esta y esta razón es que estás empezando a tener estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad, ¿sí? Entonces, una vez le explicamos eso, empezamos con algo que llamamos exposición interoceptiva, que es exponer a que tu amígdala, ¿sí? Tu cuerpo, tú empieces a sentir, o las personas empiecen a sentir precisamente todas esas señales, la taquicardia, la sudoración, bajo un ambiente controlado, ¿sí? En el que nosotros vamos a ayudar a esa persona a decirle, bueno, vamos a cansar a tu amígdala. ¿A qué? Vamos a ponerte a hacer ejercicio, vamos a hacerle varias cosas para que ellos tengan esas mismas sensaciones, que las recreen en nuestro consultorio o en nuestro ambiente y que su cerebro empiece a asimilarlo, ¿sí? Con eso, a ver, lo que estamos haciendo es que la persona empiece a asimilar esas mismas sensaciones y las empiece a generalizar en cualquier contexto, ¿sí? Parte de lo que nosotros hacemos es ponerles unas tareas dentro del consultorio y otras por fuera para que empiecen a medir y que ellos mismos se empiecen a dar cuenta de cómo empiezan a manejar la situación, de que su cerebro se está acostumbrando a estas señales y dos, por ejemplo, que con ejercicios de respiración puedan empezar a controlar esa misma ansiedad o cuando está escalando para no llegar a un ataque de pánico, ¿sí? Creo que es parte de una información condensada, sé que es quizás es mucho por abarcar, pero a la vez es algo muy concreto. Hay muchas más cosas específicas dentro del tratamiento, dentro del mismo análisis funcional que tenemos que tener en cuenta cuando llega un paciente. Son todas, todas son situaciones completamente diferentes, ¿sí? La ansiedad en un adolescente, en un adulto, en una mujer, en un hombre es completamente diferente. Entonces, pues en este caso doy como unas pautas muy generales acerca del tratamiento y el ataque de pánico. Bueno, a la Universidad de CEP les agradezco mucho por la oportunidad, espero que les guste. Bueno, mil y mil gracias.